tardes, queridos amigos. Este es Un Café con Daniel. Son las 3 de la tarde, es miércoles. Vamos a comenzar nuestro programa. Hoy quería hablar de una diversidad de temas con ustedes, pero voy a concentrarme en un tema fundamental que tiene que ver con los juicios relacionados con los sucesos del 11 y 12 de julio. Creo que por su importancia y por la campaña que se ha desatado contra Cuba en todas partes del mundo, en muchísimos lugares, campaña auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, se ha demostrado en muchas oportunidades, se ha denunciado así desde Cuba, por parte de nuestro canciller y por parte de varias organizaciones nuestras aquí en el país, que han demostrado la complicidad, y más que la complicidad, la factura de estos sucesos ocurridos el 11 y 12 de julio contra nuestro país, la factura estadounidense de todos los sucesos que ocurrieron en esos días, y de esta campaña bestial que se ha desarrollado después con el objetivo de desacreditar a Cuba, desacreditar a nuestro país. Ese va a ser el tema fundamental que hoy vamos a tratar. Les tengo algunas imágenes muy interesantes para que ustedes vean algo de lo que sucedió ese día. Desgraciadamente no hay muchas imágenes visuales, hay muchas imágenes trucadas, muchos fake news, muchas imágenes que fueron después manipuladas por los grandes medios, pero en esencia hay algunas imágenes que creo que hablan por sí solas de cuáles son las características de estos elementos que participaron en estas acciones del 11 y 12 de julio y los días que le siguieron. Yo antes de comenzar, como siempre me gusta empezar con el café cortico. El café cortico hoy quiero hablar de dos temas, de dos cosas fundamentales. Primero quiero hablarles de este libro magnífico que está hoy en mis manos ya, Diario de Turín, la solidaridad en tiempo de pandemia, de mi amigo, compañero de lucha, Enrique Ubieta Gómez, destacadísimo intelectual cubano, uno de los más brillantes intelectuales cubanos de estos tiempos, que tuvo la oportunidad de estar allá en Italia durante estas jornadas de solidaridad y de lucha contra la pandemia de la COVID-19. Y bueno, tiene este magnífico libro, que por suerte, les digo, ya está en mis manos, magnífico. Y bueno, espero que pueda llegar a todos, que pueda disfrutarlo, que pueda llegar a todas las personas para que puedan leerse esta obra de Ubieta, esta obra que recoge un acto de solidaridad del gobierno cubano, del pueblo cubano con el pueblo italiano, que tantas muestras también ha dado de solidaridad con Cuba. Ahí tenemos el ejemplo de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, de más de 60 años de solidaridad con nuestro país, de solidaridad militante, del trabajo que realiza hoy en día la Asociación de Amistad, fabuloso, de apoyo a la Revolución Cubana, de apoyo al pueblo cubano. Y con amor se paga, pues esto es un testimonio de ese amor compartido entre dos pueblos, es un acto genuino de solidaridad. Ese es uno de los temas que quería tratar con el café cortico, y como lo he prometido muchas veces, después lo incumplo, porque fíjense, después uno se mete en el programa, empieza a hablar y a decir cosas y se mete en el tema principal, entonces hay cosas que se quedan y que uno quiere compartir. Y entonces una de esas cosas, yo le prometí a ustedes que iba a retomar la idea de los poemas, de leer algún poema. Y yo quiero compartir con ustedes hoy, creo que la última vez también lo hice con la poesía de Tomás Borges, este libro, Poesía Clandestina, de Tomás Borges, excelente. Bueno, me gusta mucho la poesía de Tomás Borges. Y entonces quiero compartir uno de esos poemas con ustedes. Se llama En un parque de La Habana. Está escrito, según dice el mismo autor, en La Habana en enero de 1992. Dice: una muchacha recorre el parque donde la sombra de los árboles protege a las hormigas, construyendo un camino que da a la eternidad. Se sienta en un muro recubierto de citas, con su falda de lunares cubre una rodilla de cobre,
sus ojos se dirigen al sol. En la vereda aparece un hombre amplio, con brazos de ciprés y gesto adulto. Ella trata de apagar en sus mejillas, con manos de cristal, el fuego de las rosas. Descubre sin sorpresa el vino, que tibio se desliza entre los muslos como lengua de gato. La Habana, enero de 1992. Como te digo, yo soy un fanático de la poesía en general, pero bueno, de Tomás Jorge. Como me considero también un guerrero, me considero un guerrero cubano, pues eso ha sido una característica siempre, me siento parte de esa legión, podemos decir, de poetas y guerreros, que ha formado parte siempre de las luchas de nuestro país. Lo digo con absoluta modestia, no crean que es un gesto de inmodestia. Lo digo porque no porque me considero poeta, sino porque amo la poesía, me gusta la poesía. Como le gustó a Maceo, a Che y a tantos y tantos grandes hombres de Cuba. Yo sencillamente soy un humilde cubano que también ama la poesía y que también me considero un guerrero, como tantos otros, en defensa de Cuba, en defensa de los ideales de la mayoría del pueblo cubano. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un café. No tengo café por aquí, pero bueno, tengo un poquito, o sea, no tengo el termo cerca, pero tengo un poquito de café. Así que se toman un cafecito, lo comparten conmigo y continuamos en unos minutos con nuestro programa. ¿Qué les parece? Bueno, un abrazo. Los espero en unos minutos. Ya estaremos juntos de nuevo. Ahora vamos a comenzar a hablar del tema de los juicios y de los sucesos del 11 de julio. Primero, hay que tener en cuenta que lo que sucede el 11 de julio en Cuba y los días posteriores fue un plan perfectamente organizado. O sea, es la ejecutoria de un plan perfectamente organizado por el gobierno de Estados Unidos. Un plan preparado durante años. Un plan al que le dedicaron muchísimo dinero y muchísimos recursos para que eso ocurriera. Esa es la primera circunstancia que hay que tener en cuenta a la hora de analizar lo que sucedió en esos días. Que se dan en medio de un contexto que parecía absolutamente propicio para que ese plan tuviera éxito. Era la tormenta perfecta. Acrecentamiento del bloqueo criminal contra Cuba, cerco económico como nunca antes, persecución financiera, bloqueo informativo, bloqueo comercial, bloqueo financiero, persecución de los bancos, persecución de los barcos que traen mercancías a Cuba, que traen petróleo a Cuba. Una guerra en su punto más alto, pudiéramos decir. Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 causa temor en la gente, crea problemas, han fallecido personas, a pesar de todos los esfuerzos que el país hace, fallecen personas, hay gente enferma, hay determinadas regiones del país con una situación muy crítica, y en medio de eso la crisis económica que genera la misma pandemia en el mundo entero. El país se queda casi durante 2 años sin entrada de divisa de ningún tipo, porque la fuente principal de divisa, que es el turismo, se ve seriamente afectado. Le digo, la tormenta perfecta, es el momento idóneo para hacer estallar el plan y acabar con la revolución cubana. La lógica indicaba que eso debía dar resultados, sin embargo no da resultados. El plan fracasa estrepitosamente en las calles de Cuba. Podía haber triunfado en el escenario digital, eso lo tenían meticulosamente preparado, pero en el escenario real, que es donde se ganan las peleas, en la calle, la ganó, pero con mucho, el pueblo cubano desde el inicio. No hubo ninguna posibilidad de victoria de esta gente. Y por supuesto, utilizan una estrategia que han utilizado en otros lugares del mundo, utilizan una estrategia. Si vemos la historia de lo que pasó en Venezuela, ha pasado en Venezuela, cómo se organizan las guarimbas, cómo funcionan las guarimbas, cómo utilizan el descontento popular, cómo utilizan a los activistas de la oposición entrenados por ellos y pagados por ellos, y cómo utilizan delincuentes antisociales, pagados, convocados a través de las redes sociales, convocados a través de internet, convocados mediante pago para realizar acciones y generar el caos. Lo vimos en Bolivia con aquellas 80.000 cuentas falsas que se crearon, todo el trabajo extenso en internet, por un lado el trabajo diplomático para desacreditar a Bolivia en todas partes, para presionar a Bolivia por todas partes, el golpe de Estado contra Evo,
todos los sucesos que ocurren y el pago también con esta violencia organizada y pagada del exterior para generar el caos. Lo vimos en Irán, donde también se les paga y se convoca a través de las redes sociales antisociales a personas vinculadas a cualquier organización política, solamente sin ningún tipo de sentimiento político, que junto con los activistas y junto con el descontento popular que es mediáticamente atizado, donde se trabaja las emociones de la gente con fuerza, se moviliza emocionalmente a la gente a través de cuestiones que son reales. En ese caso de Irán fue el precio de la gasolina, pero en Cuba está el tema de la pandemia funcionando y la crisis económica funcionando con fuerza. Y también, bueno, cuestiones internas del país que no funcionan bien, y que todo eso genera un estado tal que propicia este tipo de cosas. Eso tenemos que entenderlo bien. Y en Cuba eso es lo que pasa ese día. Hay activistas de la contrarrevolución actuando en este plan meticulosamente preparado, por una parte. Por otra parte, están los delincuentes pagados, convocados desde el exterior, que están actuando por dinero, que están actuando por un pago, que los dirigen a realizar acciones de determinado tipo, saquear tiendas, atacar militares, lanzar cócteles molotov, incendiar locales, incendiar instituciones, y les están prometiendo ni se sabe cuántos miles de cosas a través de las redes, pero sobre todo mediante un pago. Gente que mediante pago actúa de manera de violencia para generar el caos. Es una estrategia de este tipo de golpes suaves en sus últimas variantes. O sea, hay una fuerza convocada, manipulada, pagada, de personas antisociales que generan el caos. Y en medio de eso, bueno, porque el éxito de un golpe suave está precisamente en eso. Está en que tú logres generar el caos suficiente como para que el país se vuelva ingobernable. O sea, esa es la esencia, el núcleo de un golpe suave exitoso. Lograr que el país sea ingobernable, se vuelva ingobernable, no ni siquiera que el gobierno implosione, se vuelva un caos absoluto, para entonces poder actuar y poder hacer y cumplir sus objetivos. Y eso es lo que pretenden hacer en Cuba. En Cuba se le paga a delincuentes, se movilizan delincuentes para ese tipo de acción. Hay una situación crítica que hace que la gente también se movilice. Hay gente que participa en las protestas, que ni eran activistas contrarrevolucionarios ni eran delincuentes. Eran personas que sencillamente había apagones en esos días, escasez, sin duda, había una escasez tremenda en muchas cosas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, a pesar de todos los esfuerzos de las instituciones cubanas, sin duda que hay escasez, no hambre, porque eso sí es una mentira. Mira, me puede decir aquí que se acuesta sin comer. Que hay escasez, eso sí es verdad, mucha escasez de muchos productos de primera necesidad. Pero aquí el Estado garantizó en esos días asistencia médica gratuita, inclusiva y universal para todos. Ahí están los índices de vacunación, ahí están los índices de atención médica que Cuba tuvo, que no son incomparables, pero eso le permitió tener los éxitos que ha tenido en el enfrentamiento a la COVID. Y por otra parte se hizo una distribución justa de lo poco que teníamos en materia de alimentos para que nadie se quedara sin alimentos. Acá hay desigualdades, sí, hay desigualdades que las crea las tiendas MLC, sin duda, que recibe dinero del exterior que puede comprar las tiendas MLC. O sea, hay realmente un problema ahí serio con este tema. Hay una desigualdad, pero ese dinero no es utilizado por un millonario que se va de vacaciones a una isla griega ni a un gran hotel. Ese dinero se revierte en comprar lo necesario para el resto de la gente. O sea, tiene un objetivo noble, más allá de los cuestionamientos que recibe y la inconformidad que recibe por parte de mucha gente, podríamos decir. O sea, creada todas las condiciones para que esto tenga éxito, sin embargo, fracasa. Ahora, estas personas que incentivadas por el odio, que movilizadas a través del dinero, que convocadas a través del dinero en las redes sociales para actuar en determinado momento, que actuaron con violencia, por supuesto que no, que van a ser juzgados, que son juzgados y son condenados. Es lo que hace un Estado de Derecho para proteger a sus ciudadanos. O sea, ¿cómo va a quedar libre una persona que saqueó una tienda? Que tiene que ver eso con ideología, que tiene que ver eso con un movimiento democrático, como ellos dicen, que tiene que ver eso con una protesta por la democracia en Cuba. Un tipo que tira piedras, que tira cócteles molotov contra una institución, que quema instituciones, que está dispuesto a asesinar personas, que apedrean personas en la calle, que golpean personas en la calle, que son capaces de atacar un hospital
tiene que quedar impune. Es ese un combatiente por la democracia. Es ese un activista por la libertad de Cuba. Una persona que es capaz de atacar un hospital infantil. Una persona que estaban dispuestos a asesinar, a hacer lo que fuera. Por 400 pesos, por 200 pesos. Hay una que le pagaron 1.500 pesos cubanos por lanzar unos cócteles Molotov. Una cosa increíble, inaudita. Gente muy marginal, gente muy baja, que se mete en esta historia movilizado a través del odio que se genera en las redes sociales y el pago directo, ahí al cash, por determinada acción, con tarifas por acción, por hacer tal cosa tanto, por hacer esta otra tanto, por hacer más cual otra tanto. O sea, así es como funciona esa historia. Entonces, bueno, se celebran, se hacen las detenciones con pruebas. Todo el que participó en actos violentos, los principales incitadores, esos por supuesto que tienen que responder ante la justicia. Es lógico que respondan ante la justicia como pasa en cualquier estado de derecho. O sea, el que está preso, el que está siendo juzgado, no es manifestante pacífico. No es el que salió ese día a protestar. No es el que salió por su conciencia a protestar porque estaba agobiado. Ni siquiera el que salió a protestar porque quiere un cambio de gobierno en Cuba, o porque aspira a que Cuba sea una neocolonia yanqui de nuevo, o porque aspira a ser un súbdito y a ser un subordinado del imperio. No se trata de eso. Se trata de gente que robó, que saqueó, que golpeó, que destruyó bienes del Estado, que atacó instituciones. Esa es la verdad. Entonces ahora, primeros días de enero, el señor subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, acusaron al gobierno cubano de tener detenidas injustamente a 600 personas vinculadas a los sucesos del 11 de julio y el 15 de noviembre del 2021, a las que denominaron presos políticos. Vean ustedes esta historia. Menciona todo porque han sido otros funcionarios americanos los que lo han hecho, por esta gente, con el rango que tienen, yo creo que merecen ser reconocidos como tales. La campaña desatada desde Washington alrededor del tema de los encarcelamientos de inocentes sin mediar el debido proceso, de los supuestos desaparecidos y torturados, de los prisioneros de conciencia, sin duda forma parte de la campaña de descrédito de ese gobierno contra Cuba. Recuerden la campaña por el tema de la trata de personas, tratando de desacreditar por todas las vías la colaboración médica cubana, todas las campañas que se hizo contra los médicos, contra las colaboraciones médicas en todas partes, las campañas contra la vacuna cubana, la campaña contra el gobierno, contra las principales figuras del gobierno, o sea, toda esta campaña enorme de descrédito, una cruzada que busca privar a la isla del apoyo internacional, para así anular con absoluta impunidad, poder actuar con absoluta impunidad y cometer los desmanes que acostumbran a realizar contra los pueblos que ellos invaden y subjugan. Tenemos miles de ejemplos en la historia que lo demuestran. Si nos pudieran dejar solos ante el mundo, si pudieran borrar la solidaridad del mundo con Cuba, si pudieran desacreditar a nuestro país de tal manera que nadie en el mundo quisiera apoyarlo, pues entonces estarían ellos con las manos limpias y libres para hacer lo que les dé la gana en Cuba y para hacer lo que han hecho en otros lugares. Lo que pasa es que esta cifra que dan ellos, de los 600, más de 600, de los 700, de lo que sea, no se corresponde con la realidad. Eso es una verdad. En la mayor de las Antillas no existen prisioneros privados de derechos, sometidos a torturas inhumanas, encarcelados sin juicio previo. La verdad es que hubo 700 presos. Sí es verdad. Hay 700 presos en esas condiciones inhumanas, sometidos a tortura, a los que se le han violado todos los derechos hoy por haber. Eso es cierto que existen 700 presos en Cuba, pero esos presos están en la base naval yanqui en Guantánamo. Ahí donde están, es donde único en Cuba se hacen esas atrocidades. Esos detenidos ahí se encuentran confinados, sin asistencia médica, aislados del mundo durante décadas, secuestrados, borrados del mapa, sometidos a torturas y vejámenes. Aún quedan 39 de los cuales solo 9 han sido acusados o condenados por algún delito. Los detenidos tras los sucesos del 11 de julio de 2021 no son presos políticos. Son personas que actúan como peones en las arremetidas subversivas e intentos de desestabilización de los enemigos de la revolución. Y cometieron hechos vandálicos, asaltaron tiendas y mercados, realizaron agresiones violentas contra personas del pueblo, autoridades y funcionarios,
Atacaron instituciones civiles y de la policía, así como otros graves delitos. Las piedras lanzadas contra el área materno-infantil del Hospital Julio Aresti Villamil en la ciudad de Cárdenas, las amenazas de ataques a centros de aislamiento para pacientes contagiados con la COVID-19 son un ejemplo más que claro de la catadura moral de esta gente. Durante su comparecencia en el programa televisivo hace ya un tiempo, Hacemos Cuba, en julio del 2021, la coronel Moraima Maravés Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, explicó que los delincuentes utilizaron en la comisión de sus actos piedras, machetes y otras armas blancas para agredir a las fuerzas del orden. En dicha comparecencia, la oficial del MENIN señaló que en ese momento se buscaba, ya estamos en otro proceso, vamos a la segunda parte del programa, vamos a hablar de eso, se buscaba documentar, legalizar, presentar tanto a la Fiscalía como a los tribunales las pruebas necesarias que con apego a la ley indiquen la participación en los hechos de los ciudadanos que han sido detenidos, quienes fueron capturados infraganti en actos y manifestaciones violentas de vandalismo. La mayoría de estas personas detenidas, quiero decirle a ustedes, que tenían antecedentes penales. Incluso muchos se encontraban en libertad condicional. Si usted se encuentra en libertad condicional, usted participa en un acto de este tipo en cualquier lugar del mundo, usted pierde la condición de libertad condicional y va preso. Esto es una realidad. O sea, la mayoría de esta gente tenía antecedentes penales, muchos de ellos incluso por delitos bien graves como tenencia de armas, alteración del orden público, lesiones, amenazas, desacato, robo con fuerza, resistencia. No, estamos hablando de gente con un corolario bien rico de delitos y que se encontraban en libertad condicional, que la perdieron, por supuesto, a participar en estas cosas. Ahora, ningún prisionero en Cuba es víctima de tortura, ni son secuestrados en las cárceles secretas como hace la CIA, con el fin de tener información. No sufren vejaciones ni sufren maltratos. La ley de procesos penales en Cuba establece que la confesión del acusado no es prueba en el proceso penal, por lo tanto la persona es libre de declarar o no declarar. Durante la investigación se realiza un tratamiento individualizado de la persona y se evalúa el grado de participación de cada una de ellas, como lo prevé el Código Penal. Existen varias sanciones de acuerdo con el grado de implicación en los actos y las circunstancias, además de multas o advertencias. En nuestra isla no se condena a inocente. Decir eso es realmente una verdadera infamia. Eso sí, los actos violentos, el saqueo, el desorden público ocurrido el 11 de julio en varios puntos del territorio nacional, y cualquier acto de ese tipo que se realice siempre va a tener una respuesta acorde a las leyes de la nación y a los principios que norman nuestro actuar. Vamos a hacer una pausa para tomarnos un rico cafecito y después continuamos con nuestro café con Daniel. Vamos a seguir con el tema de los juicios del 11 de julio, relacionado con los hechos del 11 de julio y el 15 de noviembre. Nos vemos en unos minutos. Bueno, un cafecito, espero que ustedes han hecho su café, pero vamos a imaginarnos que estamos compartiéndolo. Bueno, aquí tengo un poquito de café, ustedes por ahí tomando su cafecito, entonces los invito a este cafecito. No estaba tan bueno como los anteriores, pero está por ahí. Se le acerca, se aproxima a la calidad. Bueno, después de cumplir con este rito tan cubano de hacer una pausa y tomarnos un café, vamos a seguir con lo del 11 de julio, señora. Creo que merece la pena que expliquemos bien todas estas cosas, que tengamos argumentos para rebatir cualquier acción del enemigo en su campaña de descrédito contra nuestro país. Como se ha explicado, estos hechos ocurrieron en un contexto bien complejo, de crisis económica mundial, de una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, que en medio de un contexto de recrudecimiento del bloqueo comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, que continúa intentando, sin lograr, destruir a la revolución cubana. De manera tendenciosa, las manipulaciones y matrices de opinión que pretenden acusar a Cuba
de violadora de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para instigar conductas constitutivas de delitos de acuerdo con las leyes vigentes. La Fiscalía General de la República, como parte de su misión, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior. Se garantizó el derecho a la defensa. Los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones. La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria, correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo de actos vandálicos que atentaron contra las autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21% de esas personas tenían antecedentes penales. De estos se han presentado a los tribunales 110 expedientes con 710 acusados para su juzgamiento. El 69% de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. Del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación. 55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida de cautelar de prisión provisional, a partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes a 18 de estos acusados, la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción por otra de menor severidad. Asimismo, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 se encuentran asegurados con prisión provisional. La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, penetración de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza, violencia, atentado, sabotaje y sedición. La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional de nuestro país. En distintas localidades se apedraron instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio cadeca, establecimientos comerciales y de expendio de combustible. Muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños. Asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte. Las sanciones solicitadas por la Fiscalía están en correspondencia absoluta con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad. Como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes. En cuanto a los menores de 16 años, en Cuba, estos no son sujetos del derecho penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido. 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos. A 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde estudian, ahí donde mismo están estudiando. Aquí no se somete a juicio, no se condena a menores de 16 años. En Cuba eso no ocurre. No ocurre en Cuba. La Fiscalía, acorde con su función constitucional, atendió a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre los procesos penales y tramitó 238 quejas o peticiones. Los fiscales entrevistaron a las personas y comprobaron los elementos expuestos que se aportaron a la investigación penal. Los resultados fueron explicados personalmente por el fiscal a los promoventes, ofreciéndoles los argumentos legales en cada caso. La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional
en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos. Esto es una verdad y así se ha hecho, así se ha comportado, así se ha realizado estos juicios contra esta gente. Ahí no hay un preso de conciencia. Ahí no hay una persona que se haya manifestado, el que no cometió actos violentos, el que no cometió actos de este tipo, no fue preso. Ahí están los instigadores, los principales líderes pagados desde el exterior. Eso sí, tienen que responder porque fueron los que organizaron esas cosas. Y son responsables de la violencia que se desató. Pero los que están presos, todos esos son gente que cometió actos violentos. Participaron en saqueos, participaron en actos violentos contra instituciones, contra personas. Era gente que estaba dispuesta a matar, era gente que agredió, que utilizó, como bien dice ahí, machetes, cuchillos, lanzaron cócteles molotov. Hay lugares como en La Guinera donde el nivel de violencia fue bastante alto. Pretendían tomar unidades de la policía, pretendían hacer millones de cosas. Pretendían quemar, pretendían asesinar, pretendían hacer en Cuba lo que han hecho con la Guarimba, lo que hicieron en Nicaragua, lo que hicieron en Bolivia, lo que han hecho en tantos lugares del mundo. Lo que pasa es que aquí les salió mal. Pero hay gente que vivió la experiencia de esos días. Yo he escuchado los testimonios de muchas personas que vivieron la experiencia de esos días, y testimonios que son de verdad tremendos, testimonios que son duros, porque la gente no se explicaba ese odio, de buena primera ese odio desbocado, y además las acusaciones que le realizaban a las personas que defendían a la revolución, las amenazas que se recibieron, la intención real de matar, que no pudieron hacerlo por la respuesta inmediata que se les dio, y no se les permitió que cogieran alas, no se les permitió que se posicionaran, porque además eran un bando, ese bando de los que odian, al lado de los que defienden a la revolución, era bien exiguo, numéricamente, pero mucho más moralmente. Entonces, bueno, vamos a hacer, los invito a otra pausa, que quiero que vean unas fotos que le tengo guardadas para que ustedes disfruten de esas fotos, vamos a decirlo así, para que vean ahí de quiénes estamos hablando. Hay imágenes ahí, las imágenes no son muy buenas, creo que son tomadas algunos con celulares, en condiciones de lo que estaba pasando en ese momento en las calles. Cuando es posible que no tengan la calidad máxima requerida, pero son un buen reportaje, fotoreportaje, vamos a decirlo así, de lo que sucedió ese día y los días que le siguieron. Bueno, los dejo con las imágenes y nos vemos en un minuto. Bien, continuamos. Les traje algunos testimonios que fueron publicados por Cuba Debate para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de estos
presos políticos. Ponen algunos ejemplos que recoge Cuba Debate y que hace referencia a lo que hicieron esta gente. Estos son testimonios tomados ahí de juicio. Dice, el 13 de julio del 2021, una nota de prensa del Ministerio del Interior daba a conocer que un día antes, y como ha ocurrido en otros puntos de la geografía cubana, se habían producido hechos vandálicos en La Guinera. Ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, en esta localidad, elementos antisociales y delincuenciales alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la estación de la Policía Nacional Revolucionaria del Territorio con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la institución. La nota señalaba que los manifestantes, a su paso, fueron interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población, y en su intento por evadir la acción vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico, al tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles del lugar. Durante el proceso de investigación, un acusado admitió haber recibido una comunicación desde el exterior anunciándole lo que ocurriría e instándole a incorporarse. Otro contó que le prometieron 1.500 CUP si participaba en las protestas. En ese aciago día, en el desarrollo de esa alteración tumultuaria del orden, falleció el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, residente en Arroyo Naranjo y con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual había cumplido sanción. En el segundo día de juicio, han pasado 24 horas desde que por primera vez 23 acusados y sus 14 abogados coincidieron en un mismo salón tras los nasobucos impuestos por la pandemia. Estoy citando y leyendo de Cuba Debate. Se esconden varios rostros, algunos jóvenes, otros no tanto. Todos están acompañados por sus familias. Sala de pie se escucha y todo vuelve a ser silencio. Una relatoría de lo sucedido el día anterior es presentada desde el estrado. Declaraciones de acusados, pruebas documentales, periciales y otras declaraciones de los testigos de la defensa y de la fiscalía. Se escucha en apretada síntesis para dar paso a la nueva jornada. Entra la primera testigo. ¿Es usted amiga, enemiga o familia de alguno de los acusados? Soy de los CDR. Comparece en este acto en condición de testigo, obligada a decir la verdad de todo cuanto sepa o se le pregunte, o de lo contrario incurriría en el delito de perjurio. ¿Entendido? Sí, responde. Testigo. ¿Hace cuánto tiempo usted conoce al acusado y cómo ha sido su conducta? 3 años y con anterioridad tenía buena conducta. Algunos de los hechos más agresivos, violentos y dañinos que ocurrieron durante el 11 y 12 de pasado están siendo juzgados por los órganos de justicia cubanos. Leinain María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, explica que en las investigaciones realizadas se obtuvo el material probatorio sobre los actos de promoción, organización y ejecución directa de hechos que la ley tipifica como delitos y que pusieron en grave riesgo la estabilidad de la nación. Afirma que para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas condiciones en que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, es de entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de aplicar consecuentemente las leyes penales. Según Medero Torres, ya concluyeron los procesos de competencia de los tribunales municipales populares por delitos sancionables hasta 1 año de privación de libertad o multa hasta 300 cuotas o ambas. Se trata fundamentalmente de delitos que afectaron el orden y la tranquilidad ciudadana en los que predominan los desórdenes públicos. Sobre los hechos graves y de mayor connotación, informa que casi la totalidad de los procesos están presentados ya a los tribunales. Dice la fiscal. Las diligencias se practicaron bajo el control de la Fiscalía por instructores de los órganos de investigación criminal, con amplia participación desde un inicio de los abogados defensores, quienes aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones. Los imputados de los hechos antes referidos fueron asegurados con medidas cautelares de fianza y reclusión domiciliaria. En los casos de los autores directos de hechos vandálicos y de mayor connotación se mantuvieron en prisión provisional, como ocurre en cualquier lugar del mundo. Las pruebas determinan la participación en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza, robo con violencia, atentado y sedición, entre otros. Para este último tipo penal, que tiene marcos sancionables elevados, la Fiscalía tuvo en cuenta que los acusados actuaron con extrema violencia,
organizaron las alteraciones del orden público, acordaron expresa o tácitamente y respetar las instituciones oficiales comprometidas con garantizar la seguridad y el orden público, y acordaron expresa o tácitamente y respetar las instituciones oficiales y afectar la tranquilidad ciudadana, en particular las personas y bienes que representan o pertenecen a los órganos locales del Poder Popular y del Ministerio del Interior. La fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República señala que utilizaron lenguaje grosero y ofensivo para incitar a la violencia, lanzaron objetos cortantes, contundentes o incendiarios contra bienes públicos, arrasaron y destruyeron lo que encontraron a su paso. Es por ello añade que las sanciones interesadas por la Fiscalía son severas y con correspondencia con los daños a los bienes públicos que tutela el Código Penal, teniendo en cuenta la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes y dentro de ellas las agravantes en el requerimiento penal. Y bueno, ahí está, yo los invito, en Cuba Debate está publicado este trabajo, hay muchísimos testimonios que yo creo que pudieron verlo, junto con lo que publicó Granma también sobre ese tema de lo sucedido el 11 y el 12 de julio. Ahí está todo. Bueno, para que tengan una idea, fíjense, estoy viendo los datos. En todo el país fueron agredidos y saqueados más de 40 establecimientos comerciales. De ustedes lo que estamos, de qué estamos hablando, o sea, no estamos. Y aquí aparece, en este trabajo de Cuba Debate, ahí aparece, bueno, varios testimonios de abogados, participantes. Entonces vamos a recordar un momentico, porque es muy importante, cuáles son las garantías que establece la Constitución. Disculpen, la Constitución para el debido proceso penal, en su artículo 95, y son: no ser privados de libertad, sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido, cosa que se ha cumplido. Disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso, así ha sido. La presunción de inocencia hasta que la sentencia sea firme en su contra. Respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral. No ser víctima de violencia y coerción para forzarla a declarar. No están obligados a declarar contra sí mismos, cónyuges, pareja de hecho o parientes. Ser informados sobre la imputación en su contra. Ser juzgado por un tribunal preestablecido legalmente. Tener comunicación con familiares o personas allegadas con inmediatez en caso de ser detenidos o arrestados. De ser víctimas, disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos. Asimismo, el artículo 94 reconoce que toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ambiente judicial, en el ámbito judicial, como en el administrativo, y en consecuencia goza de diversos derechos. Ahí están varios testimonios. Un testimonio de Eudones Campos Ramírez, que es la mamá de unos acusados, que estaba presente en el juicio. La periodista se pudo obtener el testimonio de esa señora. Y bueno, ahí están todos los elementos. O sea, no hay un solo elemento, no hay uno solo, que demuestre que en Cuba se ha violado el debido proceso en estos juicios, o que los juicios han sido injustos. Juicios se han hecho por tribunales legalmente establecidos, han tenido derecho a la defensa, han tenido sus abogados desde el principio, o sea, han tenido todos los derechos que tiene un acusado en cualquier lugar del mundo, en cualquier estado de derecho. Y ahí están los testimonios de la gente, también de las cosas que esta gente hicieron. Y están los testimonios de los familiares, no de esta gente que manipulado por la contrarrevolución, no esta gente que manipulado por el dinero que llega afuera, esta gente que han sido utilizados para la campaña contra Cuba. Si no estamos hablando, también aquí familiares que hacen su declaración, que hablan sobre la justicia que ha imperado en los juicios que se han celebrado contra esta gente del 11 de julio. Yo creo que hemos dado testimonio de estas cosas. Bueno, ¿con qué moral esta gente se atreve a decir estas cosas? ¿Con qué moral esta gente se atreve a estar hablando que si en Cuba se viola el debido proceso? ¿Con qué moral se ponen a estar hablando de que en Cuba se condena a menores de edad
falso. No hay un solo acusado, eso tenga menos, eso es que el niño de 14 años, además, los que son mayores de 16 años, están sujetos a condiciones especiales. Y ya explicamos en el programa cómo se habían comportado estas cosas. Pero, ¿de qué están hablando esta gente? O sea, un país que tiene cárceles secretas en tantos lugares del mundo, de un país que desaparece a personas, que las meten sin juicio en ninguna clase, sin derecho a abogados, sin derecho a nada, a personas que han estado años presas, sometidas a torturas bárbaras para declarar. ¿De qué están hablando esta gente? Miren, bueno, publiqué un trabajo en Granma que se titula "El país que condena a los niños a cadena perpetua y otras barbaridades". Comentario mío del 6 de febrero, o sea, fresquito, vamos a decir de ayer, sobre esta situación. Y bueno, hay un informe elaborado por Human Rights Watch, donde dice que hay en estos momentos cerca de 2.700 menores de edad en Estados Unidos condenados a pasar el resto de su vida en prisión. Y muchos de ellos no han cumplido los 14 años. Otros 2.500 reclusos fueron condenados a esa sanción extrema cuando todavía eran menores de edad. Y como si no bastara esa cifra para demostrar la extrema brutalidad del sistema de justicia de ese país, más de 10.000 niños y niñas se encuentran confinados en prisiones para adultos. Algunos estados han establecido entre los 10 y los 13 años como edad mínima para que un menor sea juzgado como mayor de edad. En el mes de mayo del 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para personas que eran menores de 18 años, cuando se cometió el delito, por supuesto. Sin embargo, 4 años más tarde, los magistrados plantearon que esa posibilidad de libertad condicional debería ser reservada solo para los casos cuyos crímenes no reflejaran una permanente incorregibilidad. Por otro lado, la activista de Human Rights, Elizabeth Carbin, estima que en California más del 42% de los jóvenes sentenciados son hispanos, el 32% afroamericanos y el resto blancos. Saquen las cuentas y, como dice Talari, saque usted sus propias conclusiones. El artículo 37 de la Convención de la ONU sobre Derechos de los Niños de 1989, ratificada por todos los países, salvo, vean ustedes, menos Estados Unidos y Somalia, prohíbe expresamente la imposición de esa condena a niños y niñas. Resulta interesante conocer que la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que fue firmada por Estados Unidos a cambio de incluir una excepción a la prohibición para condenar a menores en circunstancias excepcionales, lo que le dejó, por supuesto, a esta gente las manos libres para continuar la inhumana práctica de recluir de por vida a niños y adolescentes. No debemos olvidar las terribles imágenes de los niños migrantes encerrados en verdaderos campos de concentración en la frontera de ese país, sin atención médica adecuada, apenas protegidos por mantas de emergencia durante la administración de Donald Trump. ¿Se acuerdan de aquellas navidades con aquellos niños sin sus padres, encerrados en aquellas jaulas, protegidos únicamente por esas mantas? Óigame. Recordemos también otra cosa. No fue hasta el año 2005 que el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió las ejecuciones de menores de edad. En la era moderna, 22 reos fueron ejecutados por crímenes cometidos cuando tenían menos de 18 años de edad, según Death Penalty Information Center. Un ejemplo de esa barbarie fue la ejecución en la silla eléctrica del pequeño George Tinney, de 14 años. El niño, el 10 de junio de 1944, murió ese día, 10 de junio del 44, asesinado en la silla eléctrica. Bueno, 70 años después se supo que el niño era inocente y que las autoridades judiciales habían violado sus derechos. No había sido el que había cometido el asesinato. Y ese niño de 14 años fue ejecutado en la silla eléctrica. No sé qué clase de barbarie. O sea, ¿cómo es posible que esta gente se atreva a estar acusando a Cuba de haber violado el debido proceso y mucho menos de tener niños presos en Cuba menores de 14 años? Eso es mentira, como dice el guerrero cubano. Eso es una gran mentira.
mentira. No es cierto. En Cuba no ocurren esas cosas. En Cuba no suceden esas cosas. Donde ocurren esas cosas y suceden esas cosas es en los Estados Unidos. Ahí están los datos que son tomados. Nadie, mira, toda esa información es sacada de fuentes más que fidedignas. Porque esto parece, son datos tomados de la página del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Amnistía Internacional, de Human Rights, bueno, Human Rights Watch y unos cuantos medios más. Bueno, está centros penales, o sea, todos son páginas, la mayoría del gobierno estadounidense, ONG, que son utilizadas muchas veces por ellos mismos para mostrar cómo se violan los derechos humanos en el resto del mundo. Bueno, y también sería interesante porque hoy comenzaron los debates aquí en mi barrio sobre el nuevo código de las familias. O sea, hoy me tocó con mi circunscripción electoral a la comisión electoral, convocó a los vecinos para la discusión del código. Ahí en esa discusión del código que se está haciendo en todos los barrios de Cuba, como siempre se hace en Cuba. Este gobierno que dicen que es antidemocrático, no sé cuántas cosas. En todos los barrios de Cuba se está discutiendo en estos momentos el código de la familia. La gente aporta, quita, propone quitar, propone cambiar, propone todo lo que le da la gana en ese debate abierto, democrático, que se está realizando en los barrios en Cuba con relación a este código de la familia. Bueno, tuve la posibilidad de participar en el de hoy, ahí en mi barrio, con una asistencia enorme de personas, con muchísima gente. Bueno, a pesar de que mucha gente aquí llega tarde del trabajo, por las condiciones de trabajo que tiene, por el tipo de trabajo que realizan y todas esas cosas, pues era de esperar que pudieran. No, la asistencia fue extraordinaria. Y que así debe estar ocurriendo en todos los barrios de Cuba, ahí donde se está haciendo la democracia de verdad, ahí donde está participando de verdad la gente. ¿En qué lugar del mundo, díganme ustedes, en qué lugar del mundo se hace un proceso como ese? Una ley sometida a ese nivel de escrutinio, a ese nivel de cambio, a ese nivel de análisis, de debate, hasta las mismas bases, hasta la misma gente, para que la gente proponga, como se hizo con la Constitución, que se discutió en el barrio, se discutió ahí, la gente aportó, cambió, quitó, propuso, analizó, demandó, lo que le dio la gana, con todos sus derechos, como establece este país. A que quieran acusar de millones de cosas, pero que todo el mundo sabe, por lo menos la inmensa mayoría de personas en este mundo reconoce y sabe que Cuba es un país donde impera la justicia, que ha sido el ideal de siempre de todos los revolucionarios cubanos. Desde Félix Varela para acá, alcanzar la igualdad y la justicia ha sido el leitmotiv principal para la lucha de los cubanos. Ha sido la razón fundamental. Fíjense que tenemos una historia tremenda en ese sentido. Fuimos de los primeros países del mundo que puntualizamos en nuestras constituciones mambisas, en nuestras asambleas constituyentes en Imaguayú, en Guaymaro, en La Yaya, que cuando hablábamos de igualdad no nos referíamos solo a la igualdad de los blancos, como se hizo en Estados Unidos, era la igualdad de los negros, de los chinos, de los mulatos, de los indios, de todo el mundo. Y eso lo aclara en las constituciones, como lo aclara las leyes cubanas hechas en la Manigua. Y fuimos los primeros donde se debatió el derecho de la mujer al sufragio. Y fuimos de los primeros donde las mujeres tuvieron sufragio, derecho a votar. Fue de los primeros lugares donde se discutió el tema de la igualdad de la mujer con los hombres. O sea, Cuba ha sido un ejemplo, que tiene una tradición en el tema de luchar por alcanzar la mayor justicia para todos y la igualdad para todos. Ha sido la razón de lucha de los cubanos desde siempre. Y yo creo que esto que estamos haciendo ahora de discutir este código de familia, este código de las familias, sin duda es un ejemplo de esa raíz de justicia que los cubanos tenemos y que defendemos. Bueno, queridos amigos, no me queda otra cosa. Yo creo que hoy hemos abarcado entre lo posible, no sé si pudiera llegar a todo el mundo con la claridad suficiente. Yo creo que estos son elementos, argumentos para desenmascarar todas las campañas contra Cuba,
sí ha habido debido proceso, sí se ha respetado nuestra Constitución, sí se ha hecho los juicios con tribunales legalmente constituidos, han tenido derecho a abogados, al principio todos los participantes en los hechos, han tenido todos los derechos que tiene un defendido, un acusado en nuestro país. Todos. Incluso mucho más que en muchos otros lugares, pero no quiero ponerme a hacer comparaciones, porque si me pongo a hacer comparaciones ahí sí salimos, pero mucho más adelante. Entonces, queridos amigos, ahora inauguramos de nuevo, estamos de nuevo en Facebook, porque mucha gente me lo pidió, que Facebook ha cambiado, que tiene unas cuantas cosas nuevas, cosas que se pueden utilizar, que son muy útiles, que son muy prácticas. Entonces, bueno, está bien, vamos a hacer un en vivo a las 11 de la mañana, los lunes. Vamos a hacer una nave de los necios. Vamos a desatracar la nave de los necios en Facebook, nuestra página de las memorias de Daniel en Facebook, para hacer un en vivo. Hicimos la prueba, funcionó a la misma maravilla el en vivo a través del teléfono por Facebook. Funcionó, la imagen quedó espectacularmente buena, el sonido quedó bueno también, no se nos cayó la comunicación, pudimos hacerlo sin ningún contratiempo. Y creo que va a ser una buena experiencia porque en Facebook teníamos muchísimos seguidores y teníamos un alcance muy alto, mucho más alto que el que hemos alcanzado por YouTube, aunque el impacto de YouTube, por supuesto, es extraordinario, pero no se compara con lo que alcanzamos nosotros en nuestra sabatina, en nuestra nave de los necios, a través de Facebook. Sé que mucha gente que está en Facebook y no está en YouTube, pues me reclama regresar a ese espacio. Yo con mucho gusto. Es un esfuerzo, pero bueno, con mucho gusto regreso a los en vivo los lunes a las 11. Lo que no quiere decir que ya no vamos a seguir haciendo en YouTube. Vamos a estar en YouTube. Casi todos los días salimos con un corto en YouTube, pequeño corto, sobre todo sobre temas internacionales. Vamos a seguir saliendo también por Instagram con cosas muy cortas, famosos reels, como dicen esta gente. Vamos a salir cosas cortas, videos cortos, muy cortos, en Instagram, con algunos chispazos de temas de interés. Y vamos a seguir saliendo los miércoles a las 3 de la tarde. A la misma hora mataron a Lola con nuestro café con Daniel, y el sábado a las 3 de la tarde con nuestro café con Daniel. Eso no cambia para nada. Lo que se suman todos estos espacios, lo que estamos haciendo por Telegram, con los mensajes en audio y en video, lo estamos haciendo por Instagram, lo estamos haciendo por WhatsApp, que tenemos nuestro canal en WhatsApp también, tenemos nuestro Memorias de Daniel en WhatsApp también, la tenemos en Telegram, ya les dije. Bueno, vamos a reactivar la página en Facebook, y bueno, todos los canales que podamos utilizar para defender a Cuba, vamos a utilizar, y para dar nuestra verdad a Cuba, con el acompañamiento de ustedes, mis amigos y mis amigas, que hemos constituido esta gran familia de este programa, Un Café con Daniel, y de este espacio, de este canal, Las Memorias de Daniel. Así que por favor, den like, compartan, ustedes saben, no tengo que repetirse lo importante que es que compartan en todos los grupos a los cuales ustedes pertenecen, para extender este programa y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, queridos amigos, los dejo por hoy. Nos vemos el sábado en otra sabatina, en otro café con Daniel del sábado, donde vamos a hablar de otro tema que tengo guardado por ahí. Ya les anunciaré ya, pero es una pequeña sorpresa, un tema que va a ser muy interesante también. Entonces, bueno, nos vemos este sábado. Un gran abrazo. He estado con ustedes Raúl Capote Fernández, Daniel, profesor de la universidad y periodista. Hasta más ver, queridos amigos. Un abrazo para todos. Nos vemos. Asesinar a hombres desarmados y amarrados es sencillamente monstruoso. Y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de lo que podrían esperar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras madres, nuestros combatientes de la contrarrevolución.
de la reacción y del imperialismo, si lograra imponer sus designios en esta tierra, si lograran aplastar la heroica resistencia de nuestro pueblo.